realmente a desarrollar su mayor o su mejor versión. Así que en eso estamos, y esto es nada, lo que tenemos para contarles hoy. Es una de las cosas que más nos apasiona, o es un tema que sigue siendo uno de los principales desafíos en nuestras vidas. Correcto. De hecho, yo les quiero contar un poco acerca de cómo llegué a este mundo de las emociones. Hace más de 12 años me encontraba yo un buen día trabajando y me acuerdo que en aquel momento manejaba yo muchísima presión por mi trabajo. Trabajaba como gerente en un hotel. Y entonces recuerdo que estaba uno de estos días que, para variar, algo no salió de acuerdo a mis expectativas y me puse fúrica. O sea, en verdad era un tema de vena saltada, como muchos decimos, la cara crispada, roja. Recuerdo que mi jefe me miró y así con una cara de, Ruby, ¿qué te parece si te tomas 2 días libres para que te relajes un poquito? Y yo así con la histeria, todo ese día duré enojada y en la noche todavía me preguntaba, ¿por qué no logro salirme de esta emoción? Y entonces comencé a investigar qué puedo hacer porque ya estoy harta de que cuando me enojo me dura el coraje como 2, 3 días. Comencé a investigar un poco acerca de dónde podría aprender a manejar mis emociones y justamente encontré un curso, un taller de manejo de emociones y coincidía con los 2 días libres que me había dado mi jefe. Y dije, perfecto, ahora es cuando voy a aprender sobre esto de las emociones. Gracias a este taller fue que comencé a comprender cómo funcionaban, cuál era el propósito, de qué trataban y por qué se quedaban conmigo tanto tiempo a veces. Y fue todo un parteaguas en mi vida. Fue un antes y un después. Fue realmente como yo llegué a este mundo y me empecé a interesar muchísimo. Y nada, 12 años después, aquí estoy ahora yo dando un taller sobre cómo manejar estas emociones. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el camino para ti, Flori? Fascinante, desafiante, pero sí puedo decir que yo siento que en muchos años de mi vida la máxima velocidad y la desconexión fue una constante, donde yo vivía, la sonrisa era como mi carta de presentación sin importar cómo me sentía por dentro, pero yo había aprendido a sonreír, no importaba qué fuera lo que me estaba sucediendo. Y siempre estaba mucho más disponible para vivir la vida del resto que la propia. Y cuando empecé a meditar, digamos, cuando empecé a practicar meditación, ya hace más de 10 años, más de 15 años, empecé a conectar con el cuerpo. Entonces ahí empecé a darme permiso para sentir o a poder registrar, digamos, toda la paleta emocional, y empecé como a descubrir literalmente un mundo nuevo, porque todas las formaciones que yo les conté antes tienen que ver con registrarnos del cuello para abajo, digamos, con aquietar un poco la mente, porque las emociones y el sentir tienen que ver más con el cuerpo. Entonces ahí, eso es lo que creo que las experiencias, tanto tuyo, Ruby, como la mía, si bien son distintas, tienen que ver con lo mismo, y esto es lo que hoy elegimos poner al servicio de nuestro propósito, porque realmente lo hemos pasado por nuestro cuerpo, y hay un montón de estrategias o recursos que hemos ido aprendiendo, y es lo que queremos compartirles hoy con estas 3 herramientas y después en todos los programas que coordinamos. Así es. Podríamos hablar eternamente, otro webinar podría ser de nuestro camino, pero hoy vamos a hablar solo de esto. Claro que sí. Y bueno, pues entonces, en este caso, me he presentado un poquito también ya a Flori. ¿Y qué les parece si damos inicio a este webinar? Tenemos muchísima información que queremos compartirles y, como siempre decimos, sábado en la tarde queremos hacerlo lo más efectivo posible para ustedes. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, Flori, haciéndoles una pregunta? Sí. Nos gustaría saber, a ver, ¿cuáles son las emociones que ustedes, en las que han estado estos últimos días, digamos, o digamos, cuáles son aquellas más frecuentes que han sentido? Si quieren pueden compartirnos en el chat. No sé si vos, mientras los chicos, mientras pueden participar por el chat, Ruby, querés contarme lo que fuiste recopilando de amigos o de colegas a los que les hemos ido haciendo esta pregunta. Sí, claro que sí. En mi caso, por ejemplo, me han contestado algunos que están en emociones como de tristeza, tristeza de no poder visitar a su familia, amigos, reuniones, tener este lindo contacto.
Miedo, algunos, porque, bueno, pues están en situaciones de inestabilidad económica, algunos trabajos han sido reducidos, entonces están todavía esperando, ¿mi trabajo va a ser reducido o qué va a pasar? Y nostalgia algunos, en mi caso más bien es por visitar la playa. Una nostalgia de extrañar tanto la playa y nada, pues tratar de sostener el tiempo y ver que en qué momento voy a poder. Aquí nos están Acá nos, compartiendo. Ajá. sí, bueno, pensé que no Adelante, lo... Flori. Sí, sí, tú adelante. Acá están compartiendo enojo, incertidumbre, enojo, desesperación, inseguridad, frustración, tristeza, enojo, aceptación, ansiedad, nostalgia, miedo, renovación de situaciones personales y familiares, incertidumbre nuevamente, enojo, ansiedad. Es lo mismo que a mí también me habían manifestado, enojo por múltiples factores, por no poder, digamos, por la gente que quizás no está cumpliendo con los protocolos que hoy se imponen y eso nos expone a todos a un probable contagio relacionado con la pandemia. También hay gente que me ha comentado que siente alegría o se siente más conectada con algunos, con los hijos, por ejemplo, porque comparte actividades que antes no compartía, pero a la vez mucha impaciencia por lo que la convivencia obligada conlleva. Eh, y mucha incertidumbre, ansiedad, tal como vemos acá en el chat, fueron de las más comentadas. Esto, como bien sabemos, Rubí y yo, al cerebro no le gusta no saber qué va a ocurrir. Entonces todos queremos que nos digan cuándo los chicos comienzan el colegio, cuándo esto va a culminar. Bueno, y acá, a ver, estamos hablando de cuáles fueron las emociones que sentimos los últimos días y queremos empezar definiendo, a ver, ¿qué es una emoción? Una de las definiciones que nos gusta usar es esta que tiene que ver con la predisposición a la acción. Es un impulso a actuar. Cuando sentimos una emoción, lo que ocurre es que se sucede, digamos, espontáneamente, generando cambios en la química de nuestro cuerpo, generando cambios en los patrones de pensamiento, y cada emoción nos impulsa a actuar de determinada manera. Tenemos como habilitado un espectro de conductas de acuerdo al sentimiento que estamos sintiendo. Eh, Como bien decíamos antes, todas las emociones se producen en el cuerpo y las básicas, entonces, Rubí, si querés pasar, son las que, esto hay muchos, a ver, cuando elegimos qué definición poner, son múltiples las personas que han investigado profundamente este tema, Lekman, Daniel Goleman, Germer, bueno, tenemos un montón de autores, pero todos coinciden en que las emociones básicas o primarias son tristeza, enojo, miedo, alegría y asco, desagrado, disgusto, como cada uno puede llamarla. Y en realidad acá la pregunta que me surge, esto que decimos, la emoción se desencadena de acuerdo a un evento que ocurre, es, ¿nosotros podemos controlar las emociones? ¿Yo puedo elegir cuál es la gama de emociones que voy a sentir durante el día? Y Es una bueno, pregunta que me hago e invito a ustedes también a reflexionar sobre esto y a ver, Ruby, qué nos querés contar. sí, no, es un mundo fascinante el tema de las emociones y la pregunta es siempre, ¿las puedo controlar? ¿Puedo controlar estas emociones? Y bueno, aquí tendríamos que primero explicar un poquito cómo funciona nuestro cerebro de manera que pueda ser un poco más claro. Por ejemplo, nosotros contamos, de acuerdo a una teoría, con tres cerebros. El verdecito es nuestro cerebro reptiliano, es el primero con el que, digamos, es el que se generó hace muchísimos millones de años y este es el que básicamente está en modo supervivencia. Él se dedica a asegurarse que estemos vivos. Y si para eso tiene que saltar al menor ruido o tiene que reaccionar ante un posible peligro, digamos que sus antenitas están puestas justamente con este motivo, que sobrevivamos. El siguiente de los cerebros que tenemos es el límbico, y este es el que está más relacionado con emociones. Este lo compartimos incluso con los mamíferos. Ellos pueden sentir emociones, por ejemplo, con sus crías. Hay muchas investigaciones que muestran cómo se desarrollan emociones de compasión, de cariño, justamente, y vienen desde esta parte del cerebro límbico. Luego tenemos el más nuevecito,
que es el que llamamos el neocortes o cerebro humano. Y justamente este es el famoso cerebro racional. Este es el que solamente corresponde a los humanos, se encarga de analizar, criticar. Y justamente aquí este es el que dice, ¿cómo es posible que no pueda controlar al cerebro reptiliano? Y obviamente es el que se sorprende muchísimo de reacciones que tenemos ante situaciones. Es el que en verdad está como, ¿por qué dije eso? ¿Por qué reaccioné así? Entonces, justamente esta es como entender de dónde viene. Y entonces, para responder la pregunta es, no las puedes controlar porque muchas de ellas, sinceramente, vienen desde este cerebro reptiliano. Lo que sí podemos con mucha práctica es elegir cómo responder a estas emociones que se nos aparecen. Entonces, aquí no sé si Flori nos gusta explicar normalmente cuáles son las reacciones que tenemos al momento de tener una emoción. Acá antes de hablar de las reacciones que tenemos, me gustaría hacer una distinción que siempre hacemos nosotras, que tiene que ver con, habitualmente se cataloga las emociones como positivas y negativas, y acá nosotras queremos decir que todas las emociones, no nos gusta hacer esa distinción porque todas tienen un mensaje para darnos, y a veces hablamos de las que son difíciles. Entonces, cuando una emoción es difícil, la reacción más frecuente que solemos tener es negarla, es decir, hago de cuenta que nada pasa, la evito, esto que yo les contaba antes de la sonrisa, tiene que ver, yo no era tan consciente de que la negaba, pero digamos, no sabía cómo hacerlo distinto. Entonces es una forma de no darle lugar, a veces o evadiéndonos, haciendo compulsivamente, o a través de la comida, o a través de, no sé, las maratones de series de Netflix, o de lo que fuera, es como distraernos y hacer de cuenta que nada pasa. Y por el otro lado, eh, también una reacción muy frecuente es abrumarnos completamente y sería como el desbordamiento de la emoción. Es cuando nos sentimos completamente tomados y es como que nos llevó puesta la emoción. Entonces reaccionamos desmedidamente y generalmente, en este caso, el daño realmente lo producimos hacia nosotros y hacia los demás. En la negación el daño es la mayoría interno, como la implosión, por el otro lado la explosión. Y ninguna de estas dos reacciones es saludable ni contribuye a nuestro bienestar. Eh, Después hay, no sé si existe alguna forma de responder de manera saludable. No sé, Ruby, vos qué querés Bueno, compartirnos al claro que, respecto. claro que sí. Justamente la pregunta es, ¿podemos regularlas? ¿Realmente podemos regular estas emociones? Y bueno, a mí me encantaría compartirles, hay muchísimas maneras de manejarlo, muchas teorías, muchos, más de 350 expertos a nivel mundial, y esto digamos que es como un resumen de lo que ellos proponen, de la mejor manera de poder regular las emociones. Nosotros lo hemos resumido en 3 pasos. Paso número 1, identificar. Identificar es las emociones, nombrarlas, saber exactamente qué emoción es la que me está visitando, sería el primer paso. Paso número 2, aceptarla. Como bien decía Flori, no hay buenas ni malas. En todo caso, habría emociones más fáciles de vivir o más difíciles. Y por último, es la respuesta consciente. A mí me encantaría platicarles acerca de identificar la emoción. Aquí es importantísimo que podamos decir, la emoción, muchos de nosotros, nuestro vocabulario emocional está en un máximo de 8. ¿Cómo te encuentras? Bien. Oye, pero hoy fue un día bastante entusiasta, tuviste reconocimientos. Ah, me fue muy bien. Entonces, imagínate ni siquiera poder nombrar emociones o en un dado caso, ¿cómo te has sentido en el trabajo? Ok. En verdad, muchas personas, básicamente su vocabulario va para 3, 4 emociones. Si yo les contara que actualmente se hablan de rangos de 200 a 300 o más formas o emociones de comunicar cómo nos estamos sintiendo, justamente aquí es donde nos gustaría platicarles acerca de cómo las emociones, no solamente es nombrarlas como las primarias, que bien decía Flori, las 5 primarias, sino también el grado de intensidad de estas emociones crean otras diferentes. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más práctico para ustedes.
Vamos a ordenar las siguientes emociones que les vamos a poner aquí. Son una variación de la misma, pero les vamos a pedir que anoten, tal vez con algún cuaderno, algún lápiz o alguna pluma, el orden que ustedes consideran de menor intensidad a mayor intensidad. ¿Ok? Entonces, repito nuevamente el ejercicio. Vamos a ordenar las siguientes palabras que voy a poner a continuación, las emociones. En el orden, si ustedes consideran, por ejemplo, el fastidio o la exasperación ser menos intensa que la frustración, le van a colocar un 0, luego un 1, y a la que consideren la emoción más intensa, le van a colocar un 6. ¿Ok? Aquí voy a esperar, voy a darles un minutito para que puedan ordenarla. Y bueno, no sé si alguien nos guste compartir por el chat su orden, o algunos de ustedes que nos guste compartir por el chat el orden que le parece que tendría. Muchas gracias, Rosy nos va diciendo 0, amargura y vengatividad, le parece que serían los más bajos de intensidad, y 6 serían el fastidio y la frustración, serían los de mayor intensidad. Excelente, Rosy, muchas gracias. ¿Alguien que tenga una idea diferente acerca de cómo son estas emociones? Muy bien, vamos a seguir avanzando y les voy a pasar lo que de acuerdo a uno de los tantos psicólogos que se han estado especializando en estos temas, nos da lo que es la familia de la emoción y la intensidad que le corresponde a cada emoción. Aquí Emma nos comparte 0 vengatividad y furia, me imagino que debe ser la más alta. Dale, muchas gracias, Emma. Esto básicamente es un grado de intensidad de una familia de la emoción. Aquí tenemos, por ejemplo, que fastidio sería la emoción que tiene menor intensidad y va subiendo a frustración, exasperación, amargura, vengatividad y lo más intenso sería la furia, ¿vale? Entonces, de aquí lo que se desprende es básicamente, entre más aumentemos nuestro vocabulario emocional, podemos reaccionar de esta manera o responder a lo que es las diferentes emociones que me hago sintiendo. Por ejemplo, si de repente me siento fastidiada, pero viene alguien y me pregunta, ¿cómo te sientes con lo que pasó? Estoy como enojada. Le acabo de aumentar ya la intensidad a la emoción y por lo tanto digo, bueno, y si estoy enojada, voy a reaccionar así. De ahí la importancia de conocer y tener un vocabulario amplio de emociones. Y bueno, no sé si nos gustas compartir el paso 2, Flori. Sí, totalmente. Cuando hablamos de aceptar, digamos, a lo que nos referimos es como hacer anfitriones como amables y espaciosos de todas las emociones que podemos llegar a sentir. Para eso hay un poema que nos encanta que se llama La casa de huéspedes, que ahora se los voy a leer. Pero la aceptación lo que tiene que ver es con disolver la resistencia. Cuando hablábamos antes de negación y desbordamiento, tiene que ver con no quiero saber nada, sobre todo cuando negamos, con la emoción que estoy sintiendo. Entonces acá es como darles la bienvenida a todas las emociones que vamos sintiendo. Entonces por acá tengo el poema que me gustaría compartirles, pero perdón, antes de compartírselos, quería hacer una aclaración respecto cuando, Ruby, vos hablabas de la importancia de nombrar o identificar. Es muy importante al nombrarlas usar un tono amable. Está estudiado por la ciencia que cuando nosotros nos dirigimos a nosotros mismos, digamos, o cuando las podemos nombrar en un tono más amable, lo que hacemos es empezar a desactivar la respuesta automática de estrés que inicia el cuerpo. Entonces es una forma de permitir o poder aceptarlas con mayor facilidad.
Así que quiero compartirles este poema que es de un poeta sufí que se llama Rumi, que dice así: el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana, un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite, al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. ¿Y por qué nos gusta este poema? Porque en realidad la analogía de los huéspedes con las emociones tiene que ver con que el desafío es ver, nosotros no tenemos ganas de abrirle la puerta de nuestras casas a todos los huéspedes, no tenemos, hay algunos huéspedes que queremos que se queden eternamente, hay otros que los dejamos un ratito, hay otros que no sabemos, no queremos abrirles la puerta. Entonces acá en el desafío de la regulación emocional necesitamos darles la bienvenida a todos, pero también necesitamos saber cuál es el tiempo que nos quedamos con ellos, digamos, como para que no nos abrumen. Así que, nada, te dejo, Rui, con el paso 3. Digamos, todo esto parece sencillo, digamos, mientras lo vamos poniendo, lo queremos escribir de forma simple, todo requiere de un desafío y una práctica permanente. Que ahí el paso 3 es uno de los más complejos de todos. Ese es ahí está realmente el núcleo y lo que vamos a, lo que en realidad es cómo respondo, cómo tengo una respuesta consciente. Y aquí es importante que estemos primero conscientes que más o menos manejamos emociones similares. Todos tenemos como que nuestro patrón de emociones que estamos manejando constantemente. Entonces no tenemos que aprender las 350 emociones de una sola vez, pero sí podemos empezar a reconocer las emociones que me visitan frecuentemente. Y esas son las que, con las que puedo empezar a hacer cambio. Por ejemplo, es importante entender que todas las emociones tienen una historia, que vienen a contar una historia de lo que está sucediendo. Tienen un impulso. El impulso es qué es lo que yo voy a hacer con esta historia que me estoy contando o que me está contando la emoción. Y un propósito, que es la intención positiva realmente de lo que viene a decirte esta emoción. Vamos a ponerla con mi emoción oficial y el enojo, que es la que les comenté al inicio del webinar. La historia que me cuenta el enojo es que ha habido una injusticia y eso que ha causado la injusticia merece y va a ser castigada. Entonces imagínate el cargo que trae esta emoción con que el impulso es voy a castigar la fuente de esta injusticia. Pero ¿qué sucede si la injusticia me la hizo mi jefe? ¿O qué tal si de repente la injusticia que yo estoy percibiendo en realidad la estoy percibiendo a través de prejuicios y tal vez el otro tiene información que no me ha compartido y aquí estoy yo actuando castigando sin escuchar versiones, sin abrirme a otras posibilidades? Entonces, el propósito de la emoción es vamos a crear justicia en el mundo, vamos, castígalo. Pero en realidad justamente se trata de que yo aprenda a responder diferente, que yo pueda explorar si puedo elegir hacerlo de una manera diferente. Les pongo un ejemplo. Justamente estas emociones que me visitaban constantemente de enojo, ahora que aprendí todo esto y que dije, wow, cada vez que me enojo voy a querer castigar. No, espérate, hay otras opciones. ¿Qué opciones había para mí? Comencé a investigar qué opciones podría haber y entonces hay un mentor que sigo y que me decía, puedes reaccionar con curiosidad, puedes realmente preguntarte, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, en vez de reaccionar con furia, desbordándome, lo que empecé a decir, ok, esto normalmente parece una injusticia, pero voy a ser más curiosa, voy a hacer preguntas, voy a comenzar a ver si hay otra manera de que yo pueda responder a esto. Y justamente todo el mundo dice, sí, pero en ese momento te atrapó la emoción. Claro,
Pero la idea es ir haciendo prácticas de regulación emocional justamente para que no nos atrape. Y hablando de estas prácticas, justamente les queremos proponer una primera, esta es la segunda herramienta que les damos. La primera es que amplíen su vocabulario emocional, que en verdad, si ahorita cuentan con 10 emociones con las que normalmente la viven día a día, que aumenten ese vocabulario, comiencen a ver las intensidades que tiene cada emoción. Entonces, la primera herramienta es aumentar tu vocabulario emocional. La segunda herramienta que les queremos proporcionar es cuando ya la emoción te atrapó, cuando ya estás ahí con la furia que está atrapándote la quijada crispada, la vena saltada, la cara roja, todo lo que te sucede a ti cuando te enojas, puedes utilizar esta manera de responder. Puedes nombrar 5 cosas que veas. Esto funciona así. Digamos que ahorita alguien dijo, Flori dijo algo, me súper enojé, y entonces, para no dejarme atrapar por la emoción, simplemente volteo y digo, una planta, un cuadro, un abanico, una mesa, un refrigerador. Son 5 cosas y las nombro. Siguiente es 4. 4 cosas a la mano tocarlas. Entonces, vuelvo alrededor mío, mi escritorio, toco mi pluma, toco mi laptop, toco la mesa, toco algo más. Y justamente nos vamos a ir así con todos los sentidos. De ahí la foto es bastante expresiva, te hace ver que tienes 5 sentidos y justamente en ese orden te vas a nombrar 5 cosas que veas, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar, 2 olores y oler, poner atención y tomar algo que puedas probar. Aquí en el momento tengo un vasito con agua, sería tomar un sorbo de agua. Esta es la herramienta con la que si la emoción los tiene atrapados, pueden salirse, concentrándose en las sensaciones físicas de su cuerpo. Y bueno, y justamente aquí es donde vamos a la siguiente herramienta, donde Flori nos puede compartir de qué manera podemos regular diariamente antes de que nos atrape. Bueno, acá nos gusta decir esto como, siguiendo el ejemplo del enojo, es cómo reconocer la chispa antes que la llama. Digamos, ese es como el gran desafío. Como bien decía Ruby, cuando estamos completamente tomados, en este caso por el enojo, ninguna vocecita interna dice calmate, quédate tranquilo, sino que sale toda la furia a hacer justicia. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía al principio de cómo empezar a conectar con el cuerpo y empezar a identificar a dónde cuáles son las sensaciones corporales que acompañan a esa emoción, como para poder empezar a ver cómo hacemos para ponerle el nombre y para poder identificar cuál es el mensaje que nos trae. A veces tenemos como creemos que no, la meditación no es para mí, o yo no sé meditar, o no puedo hacerlo. Y en realidad van a ver que este ejercicio, que es parte de una meditación, es simple. Lo que yo los invito a hacer es a compartir unos 5 o 6 minutitos juntos, digamos, para poder identificar una emoción en el cuerpo. Traten de no ir a que el nivel de intensidad, si es una emoción que en este momento les resulta muy difícil poder lidiar, estén atentos a esto que contaba Ruby. Si me siento completamente tomado por la emoción, voy con 5, 4, 3, 2, 1, y si no, simplemente voy explorando, pero eligiendo alguna emoción que no sea tan intensa, ya que en este contexto y en este webinar lo que queremos es, digamos, hacemos una versión abreviada de la meditación, pero que tiene esta intención, empezar a reconocer en nuestro cuerpo nuestro mundo emocional. Así que los voy a invitar a que cada uno desde donde esté en su casa adopte una postura que le resulte cómoda. Si tienen las piernas cruzadas, pueden descruzar las piernas, pueden hacer todos los ajustes que necesiten hacer en la postura para asegurarse que no están tensionando ninguna parte del cuerpo, relajando los hombros, relajando los músculos de la cara. Haciendo un par de respiraciones profundas para relajar el cuerpo.
Y vamos a llevar la atención a la respiración, notando el aire entrando y saliendo de nuestro cuerpo. Notando cómo el aire entra en el cuerpo con cada inhalación y cómo el aire sale del cuerpo con cada exhalación. Vamos identificando en qué parte del cuerpo sentimos con mayor nitidez los patrones de la respiración. No intentamos modificar ni cambiar el ritmo natural de la respiración en el cuerpo y nos dejamos acunar por el propio vaivén de la inhalación y la exhalación. Si la mente se distrae, que es lo que habitualmente hace, la invitamos amablemente a volver a poner la atención en el cuerpo. Y vamos a llevar ahora la atención a las sensaciones presentes en el cuerpo. Vamos a notar cuál es la emoción que está presente en este momento, usando el cuerpo como antena. Preguntándome qué es lo que estoy sintiendo, hago un breve escaneo del cuerpo, como para ver cuáles son las sensaciones que empiezo a notar. Explorando con curiosidad, con apertura, sin hacer ningún juicio sobre las sensaciones que van apareciendo. Preguntándote qué estoy sintiendo ahora mismo. ¿Cuáles son las sensaciones que aparecen en el cuerpo, tal como están apareciendo? Intenta ver si podés ponerle un nombre a esta emoción que estás sintiendo. A veces no es fácil o muchas veces podés notar que aparecen varias emociones. Quizás una primera que aparece con mayor intensidad y otras que se suceden a esa primera identificada. Quizás solo tienes curiosidad por hacer el ejercicio, pero quizás sientas enojo, preocupación o tristeza. Alegría, sea cual fuera la emoción que estés sintiendo. No hagas ningún juicio al respecto. Y si no te sale un nombre, tampoco te preocupes. Tal vez puedas sentir cierta resistencia. Te invito a preguntarte, ¿qué mensaje te daría la emoción si pudiera hablar?
¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer? Si fuese un mensajero esta emoción, ¿cuál es el mensaje que me quiere dar? Continúa respirando suavemente, permitiendo que la emoción esté ahí donde está, haciéndole espacio. Y ahora, cuando lo creas conveniente, te voy a invitar a ir distanciándote de la emoción, sabiendo que no somos la emoción, conectando nuevamente, poniendo la atención en la respiración, dejándonos acunar por el vaivén del ritmo de la propia respiración. Y cada uno a su propio ritmo. Si es que tiene los ojos cerrados, puede lentamente ir abriéndolos. Ya en los momentos finales de la práctica. Justo me atraganté en el momento más inoportuno. Me imagino. Y fue un desafío para practicar. Generalmente cuando nos pasa eso, que es aplicable también a las emociones, queremos evitarlo a toda costa. Cuanto más me forcé en evitarlo, más grande se hacía la incomodidad. Hasta que de pronto la invité a estar conmigo y se dio. Así que se los comparto como ejemplo porque generalmente lo que solemos hacer con la tos en estos momentos es evitarla a toda costa. Y bueno, este pequeño ejemplo sirve de analogía con las emociones. Las que no nos gustan le hacemos exactamente lo mismo. Y me gustaría saber si alguno quiere compartir brevemente en el chat cómo se sintieron. Esta sería la tercera herramienta que les compartimos en el webinar de hoy. Cualquier cosa que quieran compartir de la experiencia, no se sientan obligados obviamente a hacerlo. Excelente ejercicio, casi era como hipnosis. Lástima terminarlo tan rápido. Sí, el tiempo es tirano en estos webinars y hacemos versiones abreviadas de nuestros ejercicios. Pero sí, yo me quedo con ganas de más también. Gracias, Alma. Y bueno, yo creo que aquí es un buen momento también. Si alguien tiene, vi algunas manos levantadas durante el webinar, una disculpa que no pudimos responder justo en ese momento, pero estamos listas para contestar cualquier duda que tengan sobre el tema que acabamos de ver, ¿no? Alma nos dice, yo sentí el peso en los hombros, cómo bajaba la tensión por los brazos, una liberación en mi cerebro. Excelente, Alma. Justo así. Sí, ahí Emma pone mucha paz. Humberto, muy bueno, la respiración es potente para regresar al presente y el ahora. Totalmente, Humberto. Tal cual, Sí, tal cual. entonces justo entramos en preguntas y respuestas sobre las herramientas, sobre las emociones, la intensidad de las emociones, cualquier pregunta que tengan. Justo estamos ahorita abriendo este espacio para preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas por el chat y con gusto las contestamos. Al parecer no han quedado dudas, Lori.
Nos parece excelente. Muy bien. Bueno, pues están recalculando. están recalculando todavía. A ver, Diana, muchas gracias, Diana, por tu participación. Diana nos dice, en una situación de enojo con otra persona, por diferencia de criterios, ¿es mejor alejarse? Bueno, te comento. Eh, Cuando el enojo, nuevamente la intensidad en la que te encuentres, las intensidades en las que puedas manejarlo, adelante, puedes continuar tu interacción. Cuando el enojo ha llegado al máximo, que es la furia, y donde puede haber un desbordamiento, justamente ahí es donde obviamente suceden muchas cosas que a veces nos arrepentimos. Ese desbordamiento, le comenzamos a gritar al otro, tal vez tiremos algo, cada quien se desborda diferente. Pero justamente ahí, alejarse sería una opción, decir, chin, ya me atrapó la emoción, ahorita hay muchas cosas que podrían suceder y no las más convenientes para esta relación, elijo alejarme. Correcto, súper válido, respirar, alejarte, contar, muy, muy bien esa opción. Por aquí nos comenta eh, Ana Karina, muchas gracias, excelente, Diana, mejor. Almadelia, estuvo excelente, muy bien tratado el tema. Gracias, Almadelia. Caro nos dice, yo quisiera que repasen las 3 herramientas. Gracias. Sí, sí, las que comentamos nuevamente. Ampliar, herramienta 1, ampliar tu vocabulario emocional. No quedarte con las mismas 5, 6 o 7 emociones que normalmente te describen tu día a día. Si cuentas con 7 ahorita, aumentarlas a lo doble, 14. Comenzar a investigar las sutilezas entre me siento fastidiada, me siento enojada, me siento triste, me siento nostálgica. Hay muchas, muchas maneras de poder nombrarlo. Herramienta número 2, cuando la emoción te atrapó, 5. 5 cosas que veas, 4 cosas que escuches, 3 cosas que puedas tocar, 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas probar en ese momento, ¿vale? Y la herramienta tercera es la que Flori nos compartió, que es hacer meditación. Y esta meditación puede ser tan sencilla como la que acabamos de hacer, 5 minutos. Flori, si gustas contestar la siguiente pregunta. Para regular las emociones tenemos que conectarnos con nuestros sentidos para desviar el sentimiento, o con el ejercicio me doy cuenta que la emoción que siempre está es el enojo. ¿Qué puedo hacer? Esto mismo que decíamos con Ruby, empezar a nombrarla de una manera amable para poder aceptarla y habilitarla, porque muchas veces cuando es una emoción que no queremos que esté, lo único que hacemos es resistirla. Entonces cuando la resistimos, lo único que logramos es que se haga más grande. Digamos, distinto a lo que queremos lograr, cuando uno no quiero que estés, no quiero que estés, no quiero que estés, y se va haciendo mucho más grande y no tiene espacio para poder emerger. Hay algo que es fundamental en esto que hablábamos con Ruby de respuesta consciente. Necesitamos explorar nuestras propias estrategias, pero primero, como bien decía Carl Rogers, para poder cambiar algo, primero lo tengo que aceptar. La curiosa paradoja es que recién cuando acepto algo es que lo puedo cambiar, y acá la invitación también es a identificar cuál es mi ciclo recurrente del enojo, por ejemplo, para ver qué es lo que yo necesito hacer para responder en qué intensidad en la familia de esa emoción estoy. Y después hay un montón de recursos, que no para todos es lo mismo, digamos, no el mismo desencadenante a todos nos puede producir una emoción diferente, y eso está bien. Entonces acá en esta alfabetización que decía Ruby, en ampliar el vocabulario, tiene que ver con reconocer en mi cuerpo cómo lo manifiesto. Porque la cabeza suele decirnos no deberías sentirte enojado. Y eso es lo peor que nos podemos hacer, porque es como que lejos de poder regularnos, vamos como en el camino contrario. No sé si eso responde la pregunta. Ahí hay otra cosa que nos cuenta Almadelia. No sé, bueno, Galaxy A5, que no sé quién es, si eso responde un poco a lo que decíamos del enojo. A ver, podríamos estar hablando un montón y es como muy particular cada respuesta que damos. Lo más importante es poder habilitar la emoción. Como bien dijo Ruby recién, la palabra elegir con conciencia la respuesta. Conocer el patrón automático y ver cuál es la respuesta que yo elijo.
Trabajo con adolescentes y les recomiendo escribir su situación que vivió, que identifique cómo le hizo sentir, que escriba cómo reacción y al final lo llevó a ser consciente de lo que vivió y ver si la consecuencia fue positiva o negativa para él o para ella. Sí, lo que tiene que ver con escritura es muy sanador también. La escritura es terapéutica. Digamos, a veces no podemos expresar lo que sentimos, pero sí podemos escribirlos. En el ejemplo que yo les daba del automatismo en el que vivía, yo sí era capaz de escribir cuando, digamos, sensaciones que no sabía cómo expresar, pero escribirlas a mí siempre me ha hecho muy bien. Bueno, y acá no sé, Ruby, a ver, lo que sigue en este webinar que teníamos preparado es contarles los programas que tenemos, que preguntas podemos contestar un montón, pero todo esto se entrena, no importa cuál sea el punto de dolor hoy o cómo nos sintamos hoy, que no podemos hacer frente al enojo, a la tristeza, o no sabemos cómo hacer con la incertidumbre, con la ansiedad, con la preocupación, con todas las emociones que nombraron al principio. La buena noticia es que todo se entrena, no importa cuál sea el patrón que hayamos repetido hasta hoy, se entrena. Correcto. Y para cada uno de nosotros la emoción difícil puede ser completamente diferente al compañero que tengo al lado. Totalmente. Muchas gracias, Flori. Y justamente lo que les había comentado en la invitación, gracias, dice Deyanira, agradezco el compartir estas herramientas, con muchísimo gusto, gracias. Este es un momento en el que vamos a comenzar a platicar sobre los dos programas que ofrecemos Flori y yo, justamente para gestionar, aprender vocabulario, practicar la meditación. Entonces, quien guste continuar con nosotros, no nos vamos a tardar más de 5 minutos más explicando justamente estos dos cursos que comienzan ahorita en junio. Y quien desee que tenga ya su hora medida y que tenga tiempo ya con algún compromiso, este es el buen momento para despedirnos. Les agradecemos nuevamente la participación, nuevamente el estar aquí con nosotros, un sabadito en la tarde, dedicándose tiempo para aprender cómo aumentar su bienestar. Muchísimas gracias. Y muchas gracias para todos. Ojalá nos veamos pronto nuevamente. Excelente. Y bueno, para los que gusten quedarse con nosotros 5 minutitos más, les platicamos brevemente estos dos programas que estamos iniciando justamente en un par de semanas. Tenemos Reto 21 días, Aprende Meditación Mindfulness, que comienza el 17 de junio, y GPS Emocional, tu propio mapa para conocer mejor tus emociones. Dos grupos comenzando el 13 y el 18 de junio. Si gustan, les platico brevemente sobre el reto de 21 días. De hecho, por aquí tenemos un asistente. No te preocupes, Armando, no te vamos a poner en la cámara. Pero justamente este reto de 21 días es el que nos permite poner en práctica esta metodología o manera de estar con atención plena. Y la manera en que lo llevamos a cabo justamente son 3 encuentros semanales, cada uno con una duración aproximada de 1h30, teórico y práctico. Y además, por medio de Zoom, formamos un grupo pequeño, cupo limitado, y practicamos juntos meditación durante lunes a viernes, durante 30 minutos. Entonces, no nada más la parte teórica de la meditación, sino también la parte práctica, te lo llevas puesto. En esta experiencia, 21 días después, justamente tienes la posibilidad de poder decir que has iniciado con tu práctica de meditación y esto te ayuda a la autorregulación emocional, aparte de muchísimos otros beneficios, reducción de estrés, una mayor conciencia, y justamente aquí los módulos que tenemos son introducción a la meditación, conociendo la mente y de reaccionar a responder. Y bueno, precio por participante, tenemos aquí precios en pesos mexicanos y en pesos argentinos, justamente porque Flori se encuentra en Buenos Aires y yo, bueno, desde el lindo Cancún. Tal cual. ¿Querés que sigamos, Ruby, con el otro? Estos precios que le estamos poniendo son los que están acompañando el momento actual, son precios que ya tienen la bonificación especial que estamos ofreciendo. Y el programa GPS Emocional es un programa de 4 semanas con encuentro de 2 horas que tiene que ver con esto de aprender a identificar, aceptar y regular las emociones para convertirlas en nuestras amigas y no en nuestras aliadas y no que sean nuestro peor enemigo muchas veces. Entonces es poder tomar conciencia del mapa emocional habitual, poder familiarizarnos
con todas nuestras emociones, para poder reconocerlas como fuente de energía para el bienestar y confiar en su sabiduría. Por eso vamos a ir recorriendo nuestro mapa emocional, reconociendo cuáles son aquellas emociones que son difíciles para nosotros, identificando cuáles son las piedras en el camino de la regulación, y esto que decíamos de cultivando el equilibrio emocional. Hay 2 horarios, uno que comienza el sábado 13 de junio por la mañana y después sino el jueves 18 por la tarde. Y acá el precio por participante, en precios mexicanos 1.399 o en argentinos 3.800. Y nada, lo importante de ambos programas es la aplicación práctica e inmediata. Nosotros, toda la teoría está en Google. La intención de nuestros programas es que puedan llevarse puesto el aprendizaje con ejercicios que puedan aplicar desde el momento cero. En la misma clase hacemos ejercicios prácticos, y de hecho en este programa de GPS emocional, lo que hacemos es aprender en el grupo reducido de Zoom, después tener nuestro socio de aprendizaje y después tener también ejercicios en grupo. Y de hecho hay algo que queremos compartirles, que el reto de 21 días de mindfulness, hay gente que ya lo hizo y lo vuelve a hacer justamente porque necesita integrar la práctica en la rutina diaria. Para adquirir un hábito necesitamos practicar todos los días. Entonces esa es la esencia y el espíritu de nuestros programas. Así que eso es todo por el momento. No sé si acá nos quieren hacer consultas o no sé. Claro que sí. Si gustan, quienes estén interesados, la gran mayoría recibió un email por parte de Libelución Coaching o tal vez en su WhatsApp se enteraron, tuvieron ahí la invitación. Si desean mayor información o si gustarían registrarse, sería un placer tenerles. La verdad es que es muy emocionante, tanto a Flor y a mí nos apasionan estos temas y el poderlos compartir con nuestros grupos es algo que en verdad lo tenemos como parte de nuestra visión de vida y propósito. Tal cual. Y muchísimas gracias también por sus lindos comentarios. Ana, Deyanira, excelente día igualmente. Muchas gracias, claro que sí. Linda tarde, muchas gracias por el aprendizaje. Un placer, en verdad, un verdadero placer estar con ustedes. Gracias, Almadelia, también muy interesante, un placer conocerte. Sí, después seguramente vamos a subir esta grabación para que puedan compartirlos. Quizás hay gente que a mí me escribía que no pudo participar, así que después siéntanse libres de compartirlo si es que así lo desean con quienes creen que les puede interesar.